a dar comienzo a la siguiente actividad, que como sabéis es esta conferencia que tenéis ahí el título, incorporando la IA generativa a nuestra asignatura, desde lo más básico hasta los ciclos de mejora en el aula, que va a impartir, bueno, con mi compañero y amigo, a pesar de todo, Alfredo Prieto, con el que me une una gran filosofía pedagógica, didáctica y de compromiso con la docencia. Bueno, para presentarlo, yo quiero resaltar una cosa que es muy importante y que tiene mucho que ver con el programa FIDOP. Por ahí hay gente que va llegando, incluso el propio coordinador del programa, que está por ahí. Silencio. Ya me ha visto. ¿Qué me gusta a mí de Alfredo? En el sentido profesional y personal de la expresión. Bueno, él reúne una de las aspiraciones que yo creo que tiene el programa FIDOP, que es generar profesionales universitarios que sepan combinar adecuadamente, con todas las dificultades que eso tiene, sobre todo para los noveles, ¿no?, la función investigadora con la función docente, ¿no? Si os vais a Google Académico y miráis el currículum de Alfredo, pues veréis que tiene el primero es el libro famoso de él, de la enseñanza invertida, pero inmediatamente después viene un artículo de inmunología en no sé qué revista, ¿no? Y después viene otro libro que es el de las metodologías inductivas, y después viene otro artículo de inmunología en una revista también de prestigio de su campo. Entonces, tú ves el currículum de él y ves que es una perfecta combinación, ese ideal, ¿no?, de un gran investigador, él es inmunólogo, y al mismo tiempo un docente que investiga en su propia docencia, que no solo en sus propias clases, sino que divulga, que ayuda a otros compañeros y tal. Pues ese es el perfil que sería deseable para todos en la universidad, lo cual no quiere decir que sea fácil conseguirlo, ¿no? Todos sabemos las enormes dificultades y el desequilibrio que hay en el reconocimiento de los factores investigadores con los factores docentes, ¿no? En cualquier caso, esto nos permite reivindicar algo que en FIDOP reivindicamos mucho, y publiquemos en revistas de prestigio en la didáctica de nuestra área, que ya las hay de todas las áreas y muy bien indexadas, ¿vale?, para que también se reconozca nuestro rol como investigadores docentes, ¿no?, y que eso empiece a tener importancia en los baremos y tal. Bueno, otro ejemplo de esto que estamos diciendo es los premios que acumula aquí el amigo, donde le dieron el premio al mejor o al investigador joven en 2010. 2000 era joven, en 2000 ya era más mayor. El premio al mejor investigador joven de su universidad, ¿no?, en el campo de la inmunología, pero es que después, 10 años después, ¿no?, te dan, o 14, el premio de innovación en su universidad, y ahora, este año, le han dado el segundo, otra vez, el premio, la segunda vez, con en este caso ya la Universidad de Alcalá, pues por delante de la Universidad de Sevilla, pues ya no solo cuando premia, da dinero, da una cantidad tremenda de dinero para uso personal, o sea, no ¿cuánto ha sido? 3.000 euros, ¿no? O sea, un dinero para hacerse rico, vamos. Vale, pero bueno, da algo, ¿eh? Bueno, pues ya digo. Eran a repartir entre tres. Y además eran repartir entre tres, con lo cual creo que se va a comprar un portátil, ¿no? Me has dicho. Eso. Bueno, pues este es el personaje que nos acompaña, la persona encantadora que nos acompaña y que viene a esta ocasión, aunque también va a hablar va a cruzar esto con elementos del aula invertida, pero fundamentalmente para este tema que tanto nos preocupa, nos interesa, por lo que tiene de implicación para el alumnado y también
para nosotros, para podernos facilitar el trabajo, pero también las reticencias que tenemos, ¿no? Porque es una especie de invasión de algo que de alguna manera todavía es un poco misterioso y no sabemos muy bien cómo aprovecharlo, ¿no? Pues aquí lo tenemos y luego tendremos tiempo para debatir con él, ¿vale? Os dejo con él. Rafa me ha dado un par de ideas que una la iba a tratar, bueno, las dos también. Una es esas dos dimensiones, ¿no?, que tenemos como experto en nuestra disciplina y como experto en la enseñanza de nuestra disciplina. Yo creo que si nos midiéramos esas dos cosas, muchos profesores universitarios serían expertos en su disciplina, pero no tan expertos en la enseñanza de su disciplina. Y ya os voy a decir, luego veremos cómo se puede decidir eso. Sí. Y luego otra cosa que quiero transmitir también es, yo os voy a hablar de incorporar la inteligencia artificial generativa a la docencia universitaria. Yo hace un par de años, estamos en 2025, hace un par de años había oído hablar de la inteligencia artificial generativa y tal, no sé qué, pero realmente no había hecho nada en relación con mi docencia, es decir, no tenía experiencia, no tenía... Y todo lo que os voy a contar es lo que hemos aprendido en 2 años. Hombre, también trabajando con un grupo de gente, pero que posiblemente, si os ponéis fuerte con esto, en 2 años, pues podéis estar como yo estoy ahora. Es decir, que es algo que se aprende. Y bueno, Rafa me pidió que lo intentara relacionar con los ciclos de mejora en el aula, que es vuestra metodología aquí de la casa para mejorar. Yo he hecho un poquito, al final llegaremos a eso. Yo lo relaciono también con el Study Lesson, el Juzhou Kenkyu, que también son metodologías similares, ¿no?, para conseguir mejorar la docencia. Y bueno, es para mí un honor estar aquí hablándoos de este tema, para una docencia para una audiencia que realmente pues tenéis mucho interés en mejorar la docencia, ¿no? Es decir, sois un grupo de profesores de la Universidad de Sevilla que estáis interesados en la mejora de la docencia. Y yo creo que eso es muy importante. Y yo creo que os va a gustar el enfoque de esto. Lo primero, voy a presentar a mis compañeros, que estamos ahí del grupo de innovación, que tiene un nombre muy descriptivo, se llama Ex Magistrales Anónimos, que os podéis imaginar de dónde viene la inspiración. Y luego nos pidieron que, con esto de la pandemia y tal, que nos modernizáramos un poco, y hicimos otro grupo que se llama Aula Invertida en entornos semipresenciales y online. Y nosotros llevamos muchos años investigando y difundiendo innovación docente, sobre todo destinada a enseñar de maneras alternativas a las tradicionales y a perseguir que los alumnos aprendan de una manera más autónoma, más autorregulada, que ejerciten y desarrollen competencias, no solo que aprendan conocimientos. Y esto nos llevó a un par de conceptos de los que luego hablaré, que son los del EBT, ¿no?, la enseñanza basada en la evidencia, que yo creo que es básico si queremos ser profesionales de la enseñanza, y el concepto también del SOTEL, ¿no?, la Scholarship of Teaching and Learning, ¿no?, la profesionalidad académica en la enseñanza y el aprendizaje. Pero bueno, ya saldrán estas cosas. Y entonces nosotros llevamos muchos años haciendo innovación. Llevamos poco en la inteligencia artificial, pero mucho en la innovación. Y entonces nosotros hemos experimentado, empezamos en 2001, empezamos con el ABP para desarrollar competencias en nuestros alumnos. En 2009 empezamos con el aula invertida, adaptativa y la gamificación, y en eso nos anticipamos a que se pusiera de moda. Luego, posteriormente, en 2014, empezamos a incorporar mucho el aprendizaje por medio de la indagación y la incorporación de APPs que ahora son muy usuales, ¿no?, para que contesten los alumnos en clase, pero que entonces, hace 11 años, pues eran algo muy novedoso, ¿no? Y en 2023 nos dimos cuenta de que la inteligencia artificial generativa, es decir, la que genera textos, imágenes, vídeos, otros productos, pues iba a ser una cosa muy importante para el futuro de la educación. Y bueno, y en esa trayectoria que tenemos de 25 años, pues hemos tenido una serie de reconocimientos institucionales,
El primero fue una reprimenda docente de nuestra comisión de facultad por abusar del ABP y nos sugerían que utilizáramos metodologías más clásicas para enseñar nuestra asignatura. También a mí, digamos, me crucé en el camino de los que querían organizar un máster de formación de profesorado y eso me costó un exilio de 7 años en el cual no me dejaron hacer formación de profesorado en mi universidad, pero gracias a eso pues lo hice en otras 40 y tantas universidades españolas, portuguesas, africanas y americanas. Con lo cual tuve que hacer como el Cid. Si te echan de tu reino, pues te tienes que... Y posteriormente pues ya vinieron los reconocimientos. Antes habían venido las reprimendas, pero ahora, primero un reconocimiento honorífico, porque el premio este de 2014 no te daban nada, y ahora pues otro reconocimiento en 2025, pues un poquito más de, ¿no? Con premio. Entonces, yo me voy a centrar un poco, tengo un montón de diapositivas, veremos hasta dónde llegamos. Pero yo me voy a centrar en lo que puede aportar la inteligencia artificial y sobre todo la inteligencia artificial generativa, la IAG, a partir de ahora, a la mejora de la enseñanza y el aprendizaje universitario. Y vamos a empezar desde cosas genéricas. Pero yo sé que aquí sois de didácticas específicas y estas cosas, y entonces al final iremos a lo más específico de cada asignatura y tema. Y quiero demostraros cómo la potencia de estas herramientas nos pueden ayudar a indagar sobre las mejores prácticas docentes que podemos utilizar para enseñar una disciplina o para enseñar una asignatura concreta. O sea, cuando empecéis a preguntarle a la inteligencia artificial sobre estas cosas, os vais a dar cuenta del potencial que tiene. Y yo, bueno, ya he comentado con Rafa, os daré el PDF porque el PowerPoint tiene links y tiene prompts, que si vosotros cambiáis inmunología por vuestra disciplina, pues le podéis hacer esas preguntas a la inteligencia artificial. Y entonces, ahora yo supongo que esto para vosotros es fácil, ¿no? Vamos a aplicar una perspectiva que es la enseñanza centrada en el que aprende, ¿no? El LCT. Si yo os preguntara qué cosas hacen aquellos alumnos que aprenden más y mejor en vuestras asignaturas, muchos de vosotros os habéis dado cuenta de que los alumnos que aprenden más hacen cosas que los alumnos que aprenden menos no hacen, ¿no? Eso es una cosa que uno puede observar. Y entonces, si empezáramos a reunir, se nos podía pasar la hora y diríais que, bueno, pues que los alumnos que aprenden más estudian antes de las clases, estudian durante todo el cuatrimestre, realizan las tareas de preparación que les encargan sus docentes, se plantean preguntas, las indagan por su cuenta o las preguntan al docente, reflexionan metacognitivamente sobre lo que comprenden y participan activamente en clase y un montón de cosas que evidencian que tienen curiosidad y deseo de aprender, ¿vale? No todos lo tienen. O ese deseo o esos hábitos, o esos buenos hábitos de aprendizaje, ¿no? Y entonces, yo cuando pienso en cómo los modelos de enseñanza y aprendizaje pueden mejorar el aprendizaje medio, por ejemplo, de una clase, yo creo que una manera buena de predecir eso es decir, esta metodología ayuda a que más alumnos empiecen a hacer las cosas que hacen los alumnos que aprenden más. Si la metodología logra eso, seguramente el resultado medio mejorará mucho. Si pasamos de que esas cosas nos las hacen, claro, esto depende del grado, ¿no?, en el que estemos, ¿no? Pero si esas cosas nos las hace un grupo selecto de los mejores alumnos y con un cambio de metodología que cambie los hábitos de los estudiantes, conseguimos que en lugar de hacerlo el 15%, lo empiece a hacer el 85%, pues el impacto sobre el aprendizaje general de la clase es impresionante. Entonces, yo le voy a preguntar a Inma, que está ahí, le voy a preguntar a Inma, que si a ti se te ocurre alguna metodología que pueda conseguir esto, ¿no? Esto está pactado. No, no está pactado. El aula invertida. ¿Qué hacemos en...?
¿Qué hacemos en el aula invertida? Precisamente le pedimos todas esas cosas que al alumno espontáneamente se le tendrían que ocurrir para aprender, le estamos diciendo, haz esto, haz lo otro, haz lo otro, haz lo otro. Al final, pues, aunque sean forzados por las circunstancias, lo hacen y alguno, pues, adquiere el hábito. Y esos hábitos son lo que cambian el aprendizaje. ¿Vale? El aula invertida. Y yo, en mi caso, el aula invertida, yo creo que hay formas mejores y peores. A mí la que más me gusta es el aula invertida adaptativa, que es una aula invertida, pero en la que no te conformas solo con tirar materiales a los estudiantes, sino que tú les pides que hagan cosas antes de clase, tú eso te lo miras, alguno dirá, oh, ¿cuánto trabajo con tantos estudiantes? Es trabajo, pero ahora con la IA, también la IA te lo puede mirar. Y con esa información que te han dado tus estudiantes después de interaccionar con tus materiales, tú adaptas tu clase a sus necesidades, ¿vale? Y por eso yo creo, yo cuando sondeamos, ¿quién ha usado la invertida y tal? ¿Y a quién le fue bien y a quién le fue mal? Casi todos los que les fue mal era porque no habían metido estos mecanismos, digamos, de comprobación y de fomento de la participación, porque si no, tirarles los materiales a los estudiantes, si ellos no hacen nada con ellos, pues tampoco sirve de nada. Bien, voy a comentar otra cosa también genérica, que es esto, que es un librito que se titula Lo que importa en la universidad, ¿no? Y que es ya del año 93 y que tiene un gran impacto. Fijaros, 18.000 citaciones, sí miro la hora, 18.000 citaciones en el Google Scholar. Y fijaros, este es el podium de cosas que influyen en la mejora del aprendizaje. Casi todo tiene que ver con cambiar que las personas que tienen que aprender y los hábitos, las cosas que hacen, cambien. También que los que enseñan y los hábitos que tienen los que enseñan cambien, ¿vale? Eso sería lo segundo. Y luego ya vendrían cosas con mucha menos repercusión, como cambiar el currículum o los cambios organizativos, ¿vale? Entonces, la idea que transmite esto es que lo que más impacto puede tener es crear un nuevo modelo que propicie que cambien los hábitos de los profesores y los alumnos. ¿Cómo el aula invertida cambia los hábitos? Pues los alumnos tienen el hábito de no prepararse nunca para las clases. Entonces, pues, con esa metodología deben prepararse, con lo cual tienen que cambiar de hábito. También los profesores tenemos el hábito de prepararnos la clase en el último momento. Con lo cual también tenemos que cambiar ese hábito y tenemos que hacerlo antes, unos días antes, para enviar, normalmente una semana de antelación, enviar los materiales a los estudiantes. También tenemos que revisar las respuestas de los estudiantes. Y eso, pues bueno, va a hacer que tanto profesores como alumnos lleguen a la clase mucho mejor preparados para que sea una interacción productiva. Y bueno, hecho esto, aquí se acabaría la parte un poquito genérica, luego ya vamos a ir ya a cosas más concretas. Y bueno, esta sería la agenda. Tenemos, la primera cosa sería el por qué, ¿vale? ¿Por qué tenemos que incorporar el uso de la inteligencia artificial generativa por los estudiantes en la enseñanza universitaria? Y la razón es que las profesiones de los universitarios en el futuro pues van a usar esa herramienta y la van a usar, va a ser un factor, digamos, muy importante en el éxito profesional de la gente que preparamos. Con lo cual, si les queremos preparar bien, les tendremos que enseñar. Luego vamos a ver también que estas herramientas pueden ayudar, por un lado, a los profesores, nos pueden convertir en superprofesores, podemos... ¿Habéis oído hablar? Cuando os menciono alguna cosa, levantad la mano. Chat tutores. ¿Habéis oído hablar de chat tutores? Poca, o sea, nuevo para casi todos. Un chat tutor es una inteligencia artificial que tú le metes los apuntes de tu asignatura, la guía de tu asignatura, los ejercicios, las cosas tal, no sé qué. Le metes un prompt, unas instrucciones que le dicen, tienes que ser un tutor muy majete y responder a las preguntas que tengan los alumnos y tal. Y hazlo así, hazlo así. Le das una serie de instrucciones muy detalladas,
le mandas, que generas un link, se lo envías a tus alumnos, tienes 160 alumnos, a los 160. Y ellos pues le pueden preguntar todos los días de la semana, todas las horas, y él les contesta. Y las únicas quejas que vas a tener posiblemente van a ser alumnos que dicen, no, es que me dice que ya no le puedo hacer más preguntas porque el este gratuito tal. Y dices, bueno, pues sal del compañero y tal, pero maravillados los alumnos. Entonces, pues por ejemplo, eso es un superpoder. Pero hay otros muchos, veremos que hay más superpoderes. Luego os voy a contar también un poco nuestra experiencia, aunque ya os digo, es muy corta. Solo llevamos 2 años, empezamos en el 23 a hacer cosas de esto, 23, 24, 25. Y realmente empezamos en el 23, pero después del verano, o sea que 2 años. Luego os voy a quería comentaros cosas. Yo creo que es muy importante que empecéis a trastear con las herramientas de IA, empecéis a preguntarles cosas, ¿vale? Y eso lo relacionaremos un poquito con qué cosas a lo mejor les podéis pedir que os pueden ayudar en los ciclos de investigación y mejora en el aula, ¿vale? Luego otra cosa que tiene que ver con lo que ha dicho Rafa es eso que decíamos de la frontera del profesor universitario como alguien que es experto en su disciplina y en la enseñanza de su disciplina. Yo creo que si os ponéis a hablar con la IA, os daréis cuenta, la podéis llevar. Si le preguntáis sobre vuestra disciplina, le podéis llevar a donde no sabe responderos. Pero si le preguntáis sobre la enseñanza de vuestra disciplina, a lo mejor la IA os lleva a donde vosotros no sabéis. Y entonces vamos a ver ahí que la IA tiene unas fronteras. Esto de la frontera de la IA es lo que hace bien, bueno, y lo que no hace bien. Y nosotros también, los humanos también tenemos esas fronteras. Y entonces os voy a plantear eso, el cómo jugar con estas cosas. Luego también veremos el lado oscuro de la IA, que es los perjuicios que puede producir un mal uso de la IA en el aprendizaje de los estudiantes. Y bueno, son variados, son variados. Y bueno, finalmente veremos un poquito cómo hacer estas cosas. Os hablaré de lo que es la alfabetización en IA, que básicamente, si os tenéis que llevar 3 ideas, que sepáis que hay alfabetización funcional, es decir, aprender a usarla, alfabetización crítica, es decir, aprender a juzgarla, es decir, no creernos lo que nos dice la IA como si viniera del cielo, sino puede acertar, puede equivocarse. Y luego también es muy importante una alfabetización ética y comunicacional, es decir, que aprendamos. Si he usado la IA, ¿cómo lo tengo que reconocer? O sea, sería como cuando uno hace un trabajo y cita las fuentes, ¿no? Pues igual, pero con la IA, ¿no? ¿Qué más cosas? Luego os voy a hablar de una cosa que eso seguramente, no voy a decir que levantéis la mano porque no lo conoceréis, que es una clasificación de niveles de uso de la IA. Pero básicamente la idea es que hay tareas en las que no se usa la IA, hay tareas en las que la IA se pueden usar para unas cosas, hay tareas en las que se pueden usar para otras, pero esto debe estar perfectamente regulado por parte del docente. Y sobre todo debe el docente organizar, digamos, los formularios o las cosas a las que vayan a contestar a los alumnos para que le vayan dando esa información por separado, ¿no? Que, por ejemplo, le digan, ¿qué le has preguntado a la IA? ¿Qué respuesta te ha dado? ¿Cuál es tu juicio sobre esa respuesta? ¿Has detectado algún fallo? ¿Por qué es un fallo? ¿Por lógica o porque has encontrado un hecho que demuestra que es imposible lo que dice la IA? Es decir, que de esa manera los alumnos con esas tareas tendrán que aprender a usar la IA, a evaluarla y luego a reportarla de una manera transparente, ¿no? Es decir, sin hacer trampas, ¿vale? Y bueno, y al final contaré alguna cosilla de relación de esto con los CIMA y tal, para que Rafa se quede contento, ¿no? Y bueno, lo de la urgencia, principalmente. La IA en las profesiones universitarias va a producir unos incrementos de productividad que posiblemente van a estar cerca del 200%. Eso pues, significa que el que sea bueno con la IA pues, va a ser el doble de productivo que el que no tenga ni idea. Y eso lleva, no sé si habéis oído hablar del concepto de los centauros en la IA.
bueno, pero sabéis lo que eran los centauros, ¿no? La mitología, ¿no? Que tiraban flechas, pero tenían un cuerpo de caballo, ¿no? Entonces, si hay que correr, que corra el caballo. Si hay que tirar flechas, las tiro yo, el humano, ¿no? Pues esta es un poco la idea. Que tenemos que aprender a crear equipos con una parte humana y con una parte IA. Y bueno, y otro caso, luego ya veremos la idea de otros personajes que son esto, que son el cyborg y el plagiator, pero lo voy a dejar así para que quede un poco de misterio, ¿vale? Entonces, quien no sepa usar las IAs en muchas profesiones universitarias, pues va a perder muchas oportunidades de futuro. Pero esto va a depender fundamentalmente de sus profesores, de sus docentes. También las instituciones tendrán que hacer algo. Pero realmente, cuando las instituciones empiecen a hacer algo, pues los profesores que se den prisa llevarán haciendo cosas 5 o 10 años y luego 10 años después vendrán las instituciones a decir, oye, que hay que hacer esto. Vale. Nos lo impondrán. Entonces yo creo que es muy importante la iniciativa de los profesores. ¿A qué puede ayudarnos la IA? Y lo vamos a ver desde 2 puntos de vista. Vamos a ver los impactos potenciales. Lo primero, sobre los profesores. Si aprendemos a usarla, tendremos un profesor ayudante que nos puede diseñar planes, ejemplos, problemas, preguntas de discusión, lee las respuestas de los estudiantes y las analiza y hasta les puede proporcionar feedback, es decir, puede funcionar como un tutor. Diseña exámenes, nos ayuda a corregirlos. Entonces, si aprendemos a explotar esos potenciales de la IA, pues nuestra productividad puede aumentar mucho, ¿vale? Y además, podemos convertirnos en profesores mucho mejores. Normalmente esto del intentar mejorar la docencia tiene un problema. Y es que muchas veces lleva a que el docente dice, sí, así aprenderían más, pero yo tendría que trabajar más, ¿no? Si yo les pido que me hagan tal, entonces me vendrá el boomerang, ¿no? Me vendrán las tareas, me las tendré que mirar. Y eso pues desanima a muchos que a lo mejor les gusta el aprendizaje de los alumnos, dicen, pero no, lo que no me gusta es el masoquismo, ¿no? Entonces la IA puede romper ese asunto, ¿no? Porque tú puedes lanzar cosas, pero la IA te puede ayudar a trabajar con ellas. Entonces, supongo que conocéis a un señor, a este señor sí que le conoceréis, a un señor que se llamaba Benjamin Bloom, ¿no? Y este señor hizo un artículo ya hace más de 25 años, ¿no? Que se titulaba El problema de las 2 sigmas y que decía que la diferencia en aprendizaje cuando uno recibía una clase magistral, digamos, en gran grupo, y lo que uno aprendía si uno tenía un tutor para él, ¿no? Personal, pues más o menos suponía una mejora en una distribución de aprendizajes de una clase de 2 sigmas. Esto es de pasar de la media a la punta de arriba o de la punta de abajo a la media. O sea, es hacer una subida como decía yo antes, o del 15% más bajo al 15% más alto. O sea, es una subida impresionante. Pues, pero claro, decíais, sí, pero eso, ¿quién se puede permitir ese tipo de educación? Un preceptor personal para cada alumno, dice, eso no se puede, no es escalable, ¿no? Bueno, pues con la IA es escalable. Si hacemos un buen tutor, coste. Pues ahora mismo puedes hacer un coste de tutor escalable gratuito para los alumnos que solo cuesta la suscripción del profesor al ChatGPT, que son 20 y tantos euros al mes. Es decir, el coste es ínfimo. Si yo con eso me hago un tutor por 20 euros al mes, me hago un tutor para 100 y pico alumnos, ¿de qué estamos hablando? Eso es coste cero casi. Bien. Y bueno, y hay opciones gratuitas del todo, pero no van tan bien, ¿eh? Bien, entonces, bueno, ¿qué cosas nos puede hacer? Nos puede generar planificaciones didácticas, los VOS tutores que he comentado, generar recursos didácticos, que por supuesto el docente tendrá que revisar para ver si están bien o contienen algún defecto. Preguntas de evaluación formativa. Las primeras IAs hacían muy mal las preguntas. Respondían a preguntas, pero no sabían formular preguntas. Ahora ya tenemos algunas, hay una que se llama Jungle, que nosotros hemos utilizado para que nuestros alumnos se hagan ellos mismos preguntas de autoevaluación. Ellos se generan, introducen el documento
a partir del cual quieren generarse las preguntas y le piden a Jungle que le hagan preguntas, ellos las responden y de esa manera pues, se entrenan, ¿no?, para las pruebas de evaluación. También a la IA, normalmente si tú le das, dices, quiero un problema como este, pero con datos distintos, te hace 100.000 y sin coste, y bien. Lo mismo para otro tipo de casos, por ejemplo, casos clínicos, porque a veces dices, que es que tengo unos alumnos muy pícaros y les pongo el mismo problema a todos, se van a pasar las soluciones unos a otros. Bueno, pues de esta manera podemos personalizar los problemas. Lo mismo para las preguntas de evaluación formativa y acreditativa. Incluso, y esto ya ha sido ya los modelos que se han desarrollado en 2024, 2025, por ejemplo, esto en 2023 no lo podían hacer, puede analizar las respuestas de los alumnos. Tú tienes 160 alumnos, les has puesto un cuestionario con 10 preguntas, ellos te lo han contestado. Lógicamente, cuando tú quieres que solo procese la IA, quitar los nombres de los alumnos para que no se sepa tal, y tú metes la matriz y le dices, hazme un análisis de cada una de las preguntas, te lo hace. Y cualitativo. O sea, te hace unas... Dice, ponme en orden las cosas que más se repitan, los temas que más salgan, y luego hazme una lista también de aportaciones así originales y te lo hace. O sea, os pondré prompts que hemos utilizado para hacer esto. Muy importante en esto es, hemos hablado de la utilidad que tiene para el profesor. Vamos a ver lo que es más importante, que yo muchas veces cuando empezaba a hablar de IA, yo decía, pero aquí la gente tenía una visión profesorcéntrica, ¿no? Dice, la IA, ¿qué me hace a mí? ¿Qué me hace a mí? Y yo decía, no, la IA, ¿cómo la tiene que usar el estudiante para aprender? Él es el que tiene... Tú, claro, tú quieres trabajar menos o tal, pues fenomenal, pero si queremos sacarle todo el potencial a la IA, tendremos que hacer que los estudiantes la usen, ¿vale? Entonces, esta es otra, sería la perspectiva del estudiante, ¿vale? Entonces, ahí va a ser muy importante cómo se regule ese uso estudiantil, porque la IA puede servir para hacer trampas al profe o puede servir para que, si el profe regula correctamente ese uso, pues puede servir para que los estudiantes hagan cosas que si no, pues no se habrían animado a hacer, ¿eh? Y eso va a depender, ya os digo, de la regulación, y un aspecto muy importante va a ser esto que tenéis aquí a la derecha, es un formulario, una actividad en la que les pedimos que busquen información con distintas IAs, que nos indiquen cuál les ha dado, pues por ejemplo, ChatGPT, Gemini, Claude, y que hagan ellos una síntesis, ¿vale? Habrá algún listo que diga, que le pida a otra IA que le haga la síntesis entre las respuestas, pero bueno, ya hay cosas que no podemos. Entonces, bueno, es muy importante, la idea es, los estudiantes tienen que aprender a usar la IA no para trabajar menos, sino para ser más productivos, para hacer cosas más valiosas y aprender más cosas. Y entonces, nosotros hemos visto que nosotros veníamos trabajando en una línea de aprendizaje basado en la indagación, y entonces, pues eso, antes lo podías hacer pues buscando artículos, buscando con motores de búsqueda bibliográfica, pero esto con la IA es mucho más fácil, mucho más fácil. Y bueno, los beneficios y los riesgos ya hemos comentado. Para ellos va a ser muy bueno salir de la universidad sabiendo usar estas cosas y sabiendo usarlas bien. Y el riesgo es que aprendan a usar estas cosas para hacer trampas, ¿vale? Y entonces yo creo que ahí la clave va a ser la regulación que hagamos los docentes, ¿vale? Porque las cosas que dejen de hacer los alumnos las van a dejar de aprender, porque se hace lo que se aprende. Entonces, el efecto neto va a depender sobre todo de cómo los docentes seamos capaces de dirigir ese proceso, ¿vale? Y somos ahí el factor decisivo, yo creo, los docentes. Tenemos una gran responsabilidad. Lo que pasa que yo creo que les va a costar a los vicerrectorados y a las universidades, les va a costar como entre 5 y 10 años darse cuenta de eso. El problema es qué pasa mientras tanto. Bien, impactos potenciales.
del uso, pero por los estudiantes, ¿no? Pues si conseguimos que hagan un buen uso, pues los efectos serán positivos. Si no conseguimos que hagan un buen uso, pues la IA servirá para torear a los profesores. Para eso es para lo que servirá. Y bueno, yo creo que una de las cosas que os contaré pues son detalles y cosas que podemos hacer los docentes para potenciar ese buen uso, ¿vale?, de la IA. Nosotros, los profesores universitarios, normalmente pues, impartimos una o varias asignaturas, ¿no?, en un cuatrimestre. Y bueno, ¿cómo nos puede ayudar la IA a encontrar a lo mejor mejores metodologías o mejores iconografías o mejores materiales para impartir esa asignatura? Pues nosotros ahora mismo tenemos, es un proyecto que llamamos Bluebeard, que, bueno, pájaro azul, ¿no? Que lo que pretende es ser una estrategia de utilidad universal, es decir, para profesores de distintas temáticas, que utilizando inteligencia artificial generativa puedan usar la inteligencia artificial generativa para que les haga revisiones sobre las mejores prácticas publicadas en la enseñanza de su asignatura, que eso es lo que le interesa a cada docente. Con lo cual es un zapato que vale para todos, pero y creemos que tiene bastante potencial. Luego comentaremos un poquillo. Vamos al tema de nuestra experiencia. Yo os digo, empezamos en 23, empezamos a usarlo, les pedíamos, ahí la filosofía era pedir a los estudiantes que usen la IA. Y les puedes dejar más o menos libertad. La libertad se la puedes dejar, por ejemplo, tú les das un tema y les dices, ¿sobre qué parte de esto te gustaría indagar? Y cuéntame de lo que encuentres lo que más interesante te haya parecido. Y de esa manera, si esto, por ejemplo, incorporando esa pregunta al aula invertida, pues podemos recoger una serie de respuestas que nos indican qué cosas les interesan a nuestros estudiantes porque han querido indagar sobre ellas. También nos indican quiénes tienen más curiosidad y quiénes tienen menos, porque hay algunos que dicen, no indago. O sea, si esto no es obligatorio, ¿para qué lo voy a hacer? Pero esa etiqueta puede ser muy buena luego cuando tú ves quiénes han sacado mejores resultados en la asignatura y dices, anda, mira, los que no indagaron, ¿no?, sacaron resultados peores que los que se indagaron. A lo mejor la curiosidad es recompensada por el sistema de evaluación que tenemos en esta asignatura, ¿no? Bien. Entonces, esto es probar y usar, ¿vale? Y de esta manera, pues al final, pues uno va aprendiendo. Nosotros empezamos utilizando herramientas gratuitas, porque nuestra universidad no ha comprado ninguna licencia institucional, entonces utilizamos gratuitas. Y bueno, vas aprendiendo y al final, yo esto lo hago sobre todo con un compañero que se llama David Díaz, que es un compañero de área con el cual comparto varias asignaturas. Pues al final los dos nos sacamos licencia de pago y tal. Y bueno, y hemos aprendido mucho. La verdad que desde el momento que empezamos a tener licencia de pago, pues ya pudimos hacer otras cosas, por ejemplo los chatbots, y hemos aprendido mucho. Por ejemplo, nosotros empezamos a usarla para que nos generase recursos de estudio, pero para eso tenemos que tener claro cuáles son los conceptos esenciales de nuestra asignatura. O sea, primero hay que hacer una reflexión sobre qué conceptos son los esenciales y luego le voy a pedir a la IA que me haga materiales sobre ellos, ¿vale? Luego empezamos a explotar estas herramientas para que nos analizasen las respuestas de los estudiantes. Los primeros modelos que utilizamos, que eran lo que se llama una inteligencia artificial generativa, pero clásica, de las primeras, hablo año 23, principios del 24, pues los chatbots no iban muy bien. Tú le pedías que hiciera cosas y no las hacía bien. Le pedías que te hiciera preguntas para examen y eran una porquería de preguntas las que te hacía. Pero eso cambió mucho cuando salieron los modelos que se llaman de razonamiento profundo, de razonamiento avanzado y también con posibilidad de búsqueda, que lo que hacen es buscar en las bases bibliográficas en relación a lo que tú le has preguntado.
y estos te hacen o sea, es un salto cualitativo impresionante. O sea, nosotros nos hemos dado cuenta de eso porque nosotros ya le habíamos preguntado cosas en 2023 y tú le preguntabas sobre cómo dar inmunología y te contaba 5 cosas. Y ahora tú le preguntas a la herramienta evolucionada, le preguntas eso mismo y te prepara una memoria de 15 o 20 páginas. Y con fuentes, con citas auténticas, porque en 2023 se inventaban las citas. O sea, la inteligencia artificial sabía cosas, pero no sabía de dónde las había aprendido, con lo cual no podía citar bien. Te ponía links y citas que luego tú las buscabas y no las encontrabas. Pero esto ahora ya ha cambiado. Esto ahora ya, sobre todo si tú usas esas herramientas que tienen esas capacidades, pues puedes seguir. Mirar, aquí por ejemplo tenemos con una investigación en profundidad. Esto es de un curso de formación de profesorado y esto, fijaros que tenemos aquí un archivo de Excel, aquí arriba a la derecha, que son respuestas a 3 preguntas. Le ponemos un prompt. Estas inteligencias artificiales avanzadas normalmente te repreguntan, te piden que precises más qué es lo que quieres, tú les contestas y luego razonan, indagan, planifican y te hacen un trabajo, te hacen en 10 minutos te han hecho un TFM o algo así. Entonces, pues ves, por ejemplo aquí, ese es el prompt, que al final las IAs hablan en lenguaje común. Y entonces, hay veces que nos puede interesar usar el inglés, sobre todo si son cosas que queremos que vaya a bibliografía original y tal, nos puede interesar hacer los prompts en inglés. Incluso nos puede interesar utilizar una inteligencia artificial de traducción para un prompt que hemos hecho en castellano que nos lo traduzca al inglés, pero bien, y eso ya se lo metemos a la IA. Pero de esa manera la comunicación es en inglés y va a buscar fuentes en inglés y los resultados suelen ser mejores, dependiendo del tipo de pregunta. Dependiendo de qué cosas, hay algunas que se las pregunto en castellano, otras en inglés. Veis que aquí yo se lo pregunté en inglés. Y bueno, con lo de los chatbots, pues empezamos en 2024, ya utilizando el ChatGPT de pago, y porque esto sale gratuito para los alumnos. Los alumnos pueden usar tu link al chatbot, pero tiene que haber el que lo hace, tiene que pagar. Lo hemos intentado hacer con herramientas totalmente gratuitas, pero no nos ha resultado tan bien. Funcionan peor. Hay una que se llama Poe, pero no da. Queremos usarla. A ver, también las herramientas estas van mejorando, ¿no? Dice uno de los expertos del tema que se llama Ethan Mollick, dice: la IA que estás utilizando hoy es la peor que vas a utilizar, ¿no? O sea, van avanzando tan rápido que se van superando de mes en mes, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un GPT de inmunología que básicamente lo creamos en ChatGPT, y veis que ahí tenemos una serie, eso que pone rosita son los archivos que le metimos. Es decir, que aparte de lo que sabe el ChatGPT, le metemos pues los materiales de nuestro curso, y luego el chatbot combina, digamos, las capacidades de la inteligencia artificial con los materiales que le hemos dado, y eso pues te permite, pues, por ejemplo, funcionar como un tutor, pero adaptándose a los materiales que tú utilizas en tu asignatura. Y bueno, pueden hacerse otras cosas. Por ejemplo, lo que os decía antes, trabajo para vosotros. Hacer una lista de los conceptos esenciales de la asignatura, y luego, cuando tengáis esa lista, le podéis pedir a la inteligencia artificial que os construya una planificación docente y materiales instructivos para impartirlo. También que os construya cuestionarios diagnósticos para evaluar el nivel de partida de los estudiantes, que eso, acerca de esos conceptos, que eso puede ser muy importante para sintonizar con los estudiantes. Y luego también le podemos pedir que nos construya actividades, ¿no? Para que nos genere actividades que puedan ayudar a que, por ejemplo, problemas en matemáticas, ¿no? Para que puedan ayudar a los estudiantes a que logren esos resultados de aprendizaje. Y bueno, por hacer estas cosas, pues nos han concedido valoraciones excelentes en el programa Docentia, nos han vuelto a conceder por segunda vez el premio de innovación docente, o sea que estas cosas cuesta unos años, unas décadas, pero al final pues
la universidad pues parece que sí que valora estas cosas. Y bueno, vamos a pasar al siguiente cosa, que es un poquito qué podéis hacer vosotros, ¿no? Manos a la obra. Y bueno, el proyecto Bluebird tiene un nombre, fue una inspiración, ¿no? Que fue viendo la canción esta del Mago de Oz, ¿no? La del el arco iris, ¿no? Que dice que si más allá del arco iris los pájaros azules vuelan felices, ¿por qué no voy a poder hacer yo lo mismo? Pues si hay profesores que han utilizado prácticas docentes que sirven para mejorar el aprendizaje en una asignatura y las han publicado en revistas con elevado índice de impacto y tal y no sé qué, pero eso está tan lejos que nadie lo ve y nadie lo lee, pues gracias a la IA podemos hacer que cualquier profesor, planteando un prompt, pues la IA le genere un informe de 20 páginas sobre las cosas que se han publicado sobre cómo enseñar tu asignatura. Y luego te tocará leer, indagar al profesor, pero por lo menos el primer paso le tiene, ¿vale? Luego, otro aspecto importante, aunque las IAs cada vez van sabiendo más y cada vez son más expertas, afortunadamente todavía hay algunas cosas que no las hacen mejor que los humanos o que los humanos expertos. Entonces, lo que tenemos que hacer los humanos expertos es delimitar eso. ¿Para qué? Pues si tú ves que hay una serie de cosas de tu asignatura que la IA las hace muy bien, pues le puedes pedir que actúe como tutor en esas cosas o que cree materiales en esas cosas. Y si hay cosas que no las hace bien, que algunas hay, pues esas cosas lo que tienes que hacer es planteárselas como ejercicios a tus alumnos, pero diciéndoles, ojo, que la IA puede fallar. Tenéis que estar atentos, no os podéis quedar dormidos. Si os quedáis dormidos al volante, os pegáis el trompazo y firmáis y decís, yo firmo esto. Y dices, pues esto que has firmado lo ha escrito una IA que se ha equivocado. ¿Sabéis lo que le pasó a un abogado en Estados Unidos que sacó precedentes legales, le preguntó precedentes legales a ChatGPT y se los inventó? Y claro, los del otro lado no se lo creyeron, lo indagaron, vieron que los precedentes eran falsos, fueron al juez y creo que al abogado le tocó como $12.000 de multa por hacer un mal uso de la IA. Y le podía haber caído más gorda, pero bueno. Es decir, que es importante saber qué cosas hace bien la IA y qué cosas hace mal, y en función de eso, pues podemos hacer cosas. Y luego yo creo que también la IA también nos aporta otra cosa. Hay veces que hay cosas que a lo mejor nos gustaría que nuestros estudiantes aprendiesen, pero no encontramos la manera. La IA nos puede ayudar a encontrar esa manera, ¿vale? Y entonces, y de esa manera pues podemos iniciar ciclos de investigación y mejora en el aula, pero que a lo mejor han sido orientados o inspirados primero por las percepciones del docente de quiero que aprendan esto y no lo aprenden, pero luego ayudado por la labor investigadora de la IA que le dice, pues prueba con esto, prueba con lo otro, prueba con lo otro. Y uno prueba y a ver qué sale, ¿no? Bueno, mirar, este es el arco iris. Esto es lo que tiene que ver, porque alguna vez pensado que tiene que ver el arco iris con... Bueno, el Bluebird está relacionado con el arco iris, ¿no? Porque los pájaros vuelan detrás del arco iris. Mirar, a ver, de esto a lo mejor os suena más. ¿Sabéis lo que es la D de Cohen? Levanten la mano. Los matemáticos sí saben lo que es la D de Cohen. Bueno, es una medida que nos sirve, por ejemplo, si hacemos cimas, nos puede servir para ver si lo que hemos hecho sirve de algo o no ha servido de mucho. Entonces, por ejemplo, si comparamos un grupo experimental con un grupo control y luego lo dividimos por la desviación estándar, ¿no?, de esos grupos, pues nos va a dar una medida del impacto que ha tenido esa intervención. Eso viene muy bien, ¿vale? Cuando se hacen ese tipo de estudios, que normalmente en la universidad pues no. A nosotros tuvimos una inspiración y dijimos, bueno, nosotros a lo mejor no podemos hacer grupo experimental y grupo control, pero sí que nosotros proponemos cosas a los estudiantes y hay unos que las hacen y otros que no. Pues los que las hacen van a ser el grupo experimental y los que no las hacen, lo vamos a llamar los resistentes, ¿no? Pues vamos a ver cómo les ha ido de diferente. Si hacer esas cosas no sirvieran para nada, pues el resultado que uno esperaría es que luego en las pruebas de evaluación, pues los dos grupos sacarán resultados similares.
Pues bien, ¿qué nos salen a nosotros? Pues a nosotros nos salen que entre los que más hacen y los que menos hacen nos salen diferencias de 2 desviaciones estándar, ¿vale? Entre los que te hacen el 0% y los que te hacen el 100%. Son unas diferencias impresionantes. Y entonces, ¿veis? Esto es una representación. Hay un autor que ha utilizado mucho esto, que se llama Hattie, que es el de aprendizaje visible, y utiliza mucho esta metodología, sobre todo para comparar distintas metodologías entre sí y ver qué metodologías tienen un impacto positivo. Entonces, este señor es John Hattie y tiene un sitio en internet de la editorial esta Corwin, ¿no? Acerca de pues, un montón de parámetros que influyen en el aprendizaje. Entonces, pues, él lo que vio es que la diferencia cuando un profesor tiene un enfoque centrado en sí mismo, en lo que él hace para que sus alumnos aprendan, comparado con un profesor que tiene un enfoque centrado en lo que los estudiantes hacen para aprender, pues las diferencias, veis que salen unas diferencias medias. Esto está hecho reuniendo 7 metaanálisis que reunían 815 estudios en los que se habían estudiado 90.000 estudiantes, ¿vale? Y le salía un impacto de media superior a la media desviación estándar. Es decir, y esto es mezclando churras con merinas y de unos continentes con otros y bueno, pero bueno, esto demuestra que esa manera de hacer las cosas pues funciona, mejora el aprendizaje. Bien, vamos a ver, os decía esto de la exploración de las fronteras. Primero, la frontera de nuestro conocimiento. Se supone que somos expertos, como profesores universitarios, sobre nuestra disciplina y sobre cómo enseñarla. Pero si tuviéramos que apostar sobre el resultado posible de esa comparación, mi apuesta sería que la mayoría de los profesores universitarios, no sé, aquí, porque aquí sois un subgrupo poco representativo, pero si cogemos a mogollón, ¿no?, de todos, pues yo creo que la mayoría sabrían más acerca de su disciplina que acerca de cómo enseñarla. Porque a lo mejor lo que saben de cómo enseñarla pues es cómo se la enseñaron a ellos, cuál es la tradición de su departamento y poco más. Eso es lo que saben muchos profesores universitarios sobre cómo enseñar su asignatura. Y esto lo dijo este señor, que es Van der Vleuten, es holandés, catedrático de educación médica en la Universidad de Maastricht y que en 2012 le dieron como el premio Nobel de la educación médica. Y entonces este señor, para decirlo de una manera muy clara, aquí tenéis un link a un blog que habla sobre las cosas que dice este señor, pero como tenemos mucha prisa, para que os vayáis con una frase tal, él planteaba esta pregunta: ¿por qué el profesor universitario de medicina basa su práctica médica en la medicina basada en la mejor evidencia publicada y, sin embargo, basa su práctica docente en la tradición y su opinión personal? ¿Nos queda claro? Nos queda claro, ¿no? Los que están en la medicina lo pillan. Pero valdría para otras profesiones, ¿no? O sea, me da igual. Y si eres de economía, pues también te mirarás las publicaciones que haya últimas en el campo y, sin embargo, las de educación en economía a lo mejor no te las miras desde hace mucho tiempo, desde que tuviste que presentar un proyecto docente, ¿no? No sé. Bien, o de nunca, o desde nunca. Bueno, entonces, ¿cuál era el problema para...? Decimos, bueno, si esto tendríamos que saber, ¿no?, sobre cuáles son las mejores maneras de enseñar la disciplina que enseñamos, ¿no? Pues eso se llama enseñanza basada en la evidencia. Utilizar aquellas metodologías que se han demostrado científicamente que son mejores, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué pasa? Que eso requiere un sacrificio, requiere una revisión bibliográfica de las mejores prácticas publicadas. Eso demandaba una elevada inversión de tiempo y pocos profesores universitarios lo hacían. Hace 20 años, nosotros ya en los cursos que hacíamos para el Espacio Europeo de Educación Superior, les pedíamos a los participantes que buscaran sílabus de asignaturas en países anglosajones de la temática parecida y que, digamos, que aprendieran acerca de qué metodologías utilizaban, ¿no? Y que le metieran a eso también, que combinaran con mejores prácticas y el nombre de su asignatura en inglés. Y bueno, de esa manera podían encontrar cosas. Había un atajo, que era los libros sobre enseñanza universitaria. Aquí tenéis 4 ejemplos buenos. Uno sobre humanidades de John Bean,
otro sobre STEM, que es de Richard Felder, otro sobre LCT, de Marie-Hélène Weimer, y otro que es también famoso, que es Enseñando para... este es el único de los 4 que está traducido al castellano, ¿no? Que lo tradujo Narcea, ¿no? Enseñando para un aprendizaje de calidad en la universidad, que es de John Biggs. Y todos son... Y fijaros, he subrayado, todos son segundas, o en el caso del de Biggs, 4ª edición. Es decir, cuando hay un buen libro sobre enseñanza universitaria, ocurren 2 cosas. Normalmente no lo traducen al castellano, y la segunda cosa es que en inglés se publican varias ediciones, ¿vale? Y bueno, y eso era lo que había. Sobre esto también tenéis otra entrada, ¿no? Sobre recomendaciones de libros sobre enseñanza universitaria que yo os doy. ¿Y qué puede hacer la IA con esto? Bueno, pues nos puede ayudar a ver si realmente somos expertos o no somos expertos en cómo enseñamos nuestra asignatura. La manera que tenéis de hacerlo, he retirado una serie de diapositivas, pero por ejemplo, cuando yo le pregunté, la última vez que le pregunté a eso sobre la inmunología, lo que me decía la inteligencia artificial me daba como 15 páginas, 15 cosas que se podían usar para enseñar la inmunología mejor, y yo de esas 15 me conocía 14 y media. O sea, saqué bien, el examen saqué bien, saqué más de un 9. Pero yo estoy seguro que si otros hacéis esto con vuestras disciplinas, vais a encontrar unas cuantas cosas que vais a decir, ¡ay, pues esto lo podría probar! Y vais a poder mejorar, ¿vale? Bien, entonces, posiblemente... si hacemos eso, ahora os diré cómo hacer el PRON y esto, pues lo primero que hay que hacer es utilizar modelos de razonamiento profundo, pero ahora mismo ya casi todos los modelos, por ejemplo, ChatGPT, el O3 gratuito y el O4 gratuito, son de razonamiento avanzado. Grok 3, también Gemini Deep Research, ¿vale? Y es que no merece la pena usar los clásicos, los que no sean de razonamiento avanzado, porque te van a dar una cosa como mucho más básica, ¿vale? Y os va a servir para daros cuenta de cuántas cosas podríais hacer para mejorar vuestra docencia. Pero esto supone que es una lección de humildad a nosotros como expertos, ¿no? Mirad, por ejemplo, yo soy muy malo, entonces yo a la IA le puse un prompt que era: tú eres un experto en tu tema, y en la enseñanza de tu tema, y candidato para una posición de profesor universitario. Tienes que responder a la cuestión de uno de los miembros de la comisión. Veis que lo estoy preguntando en inglés porque yo quiero que vaya a bibliografía en inglés, porque va a ser lo más moderno y va a ser lo mejor, ¿vale? Si hay algo en castellano ya saldrá. ¿Y cuáles son las mejores prácticas publicadas en la literatura que tú conoces acerca de la enseñanza de esa asignatura que vas a enseñar a nivel universitario? Yo creo que es una pregunta que, por lo menos cuando uno se va a presentar a una plaza, no se lo plantea. Entonces, si le preguntáis eso a la IAG, bueno, pues os planteará unas preguntas, te dirá, sí, pero ¿quieres enseñar esto a nivel de pregrado, posgrado, si fuera de medicina, en entorno clínico, residencia, laboratorio, aula? Bueno, os va a preguntar cosas, pero bueno, las contestáis y os va a hacer un tratado de múltiples buenas prácticas que podéis utilizar para vuestra disciplina o asignatura. ¿Podemos ir más allá? Pues sí, le podemos pedir, por ejemplo, a la IA que, por ejemplo, de una pregunta, una vez que tenemos esa lista de conceptos esenciales que queremos que los alumnos aprendan en nuestra asignatura, incluso podemos tener una lista de habilidades transversales que nos gustaría que los alumnos ejercitaran y practicaran, pues le podemos pedir que le aportamos esa información, esos conceptos esenciales, esas habilidades, y les pedimos que nos dé indicaciones de qué herramientas de inteligencia artificial se podrían utilizar para enseñar esas cosas. Y os va a dar, pues porque uno normalmente piensa en las herramientas de inteligencia artificial generadoras de texto, pero os va a dar ideas sobre generación de imágenes, os va a decir ahora, te va a decir que
Rafa, hazte un avatar. Y coges y le metes un texto al avatar y el avatar le explica a tus alumnos. Y vamos, que puede, y en otros idiomas, y te puede traducir en otros idiomas. O sea, el potencial de esto es la leche, es la leche. Pero bueno, yo tengo este compañero, David, ya tiene el avatar y vacila en los cursos, pero vamos. Además es que se parece bastante. Bueno, esto es lo de la frontera. Esto sabéis que está en Jaca, es una fortaleza italiana de estas, que bueno, que tenían esa geometría pues para aguantar un poco los cañonazos, ¿no? Y entonces, y esto se utiliza como metáfora, ¿no?, de las capacidades de la IA, porque es muy difícil predecir qué es lo que va a hacer una herramienta de IA bien y qué es lo que va a hacer mal. Hay una manera, que es preguntarle cosas. Y entonces va viendo qué cosas acierta, qué cosas falla. Vosotros, profesores, pues podéis pedirle a la IA que os haga tareas o preguntas de exámenes o ejercicios, problemas, y veréis que algunos los hace muy bien y otros los hace muy mal. Aquellas cosas que las hagan muy bien, podéis utilizar a la IA como profesor ayudante. Aquellas cosas que hagan mal, que son las cosas que se llaman fuera de la frontera, pues ahí lo vamos a usar para que los estudiantes indaguen. Y sí, la IA les puede decir a lo mejor el 80% de las cosas bien, pero les va a meter de vez en cuando incluso con un prompt le podéis pedir a la IA, cuando la IA vaya siendo cada vez más perfecta y ya no alucine, ¿sabéis lo que son las alucinaciones de la IA? Eso sí, ¿no? Cuando se equivoca, ¿no? Cuando te cuenta algo que parece verdad, pero es verdad. Pero como está tan bien contado, te lo puedes creer, ¿no? Entonces, pues cada vez alucinan menos. Yo, por ejemplo, hay cosas que en el 23 las herramientas de ChatGPT y Gemini alucinaban con una serie de cosas y ya no alucinan los modelos. Pero siempre los profesores le podemos decir a la IA que nos genere un material en el cual introduzca un par o tres de alucinaciones y que por favor que nos diga cuáles son, ¿no? Por lo menos para tener la respuesta correcta. Y luego eso nosotros lo enviamos a los alumnos y que busquen y que las busquen, ¿eh? Y además, si no les decimos con qué herramienta lo hemos hecho, como hay un montón de herramientas, les va a costar hacer ingeniería reversa de esto para que alguno encontraría el camino por ahí. Bien, entonces, bueno, es muy importante. Y para esto ya os digo, lo que tenemos que hacer es sencillo, cogemos exámenes, cosas que tenemos de otros años y decimos, a ver qué tal nos lo hace. Y ya os digo, pues algunas cosas muy bien. Yo, mi experiencia, cuando empezamos en el 23, Gemini, que es la de Google, y ChatGPT nos aprobaban. Los exámenes de test no los aprobaban, los de inmunología. Pero no sacaban notable. En el 24 sacaban notable. En el 25 sacan 9, sacan matrícula. Y no sé, en el 26 o en el 27. Pero bueno, siempre tendremos el recurso de pedirle que meta la pata a conciencia, ¿no? La IA hace lo que le digas, lo que le pidas. Entonces bueno, hablamos de la IA como si fuera una cosa, pero tenemos distintas herramientas. Y hay unas que hacen unas cosas mejor y otras peor. Por ejemplo, no todas las herramientas fallan en lo mismo. Por ejemplo, Gemini, hemos estado ahora dando un curso y había profesores de química que decían, hace mucho mejor los problemas de oxidación, reducción, mucho mejor que ChatGPT. Pues eso, si no lo pruebas, no lo sabes. Eso solo sabe un profesor de química que sepa plantear el problema y juzgar, ¿no? Por ejemplo, ChatGPT hace mejores bot tutores, incluso la versión gratuita, que los de otras inteligencias artificiales gratuitas, como el Claude, por ejemplo, es superior en producción literaria, el Grok se enrolla menos, pero a veces inventa fuentes. Quiero decir, aquí Perplexity hace buenas revisiones, pero te introduce cosas que a lo mejor las he pillado por internet, pero no de fuentes contrastadas, no peer review ni estas cosas. Y bueno, yo aquí un poquito, yo creo que tenéis que, otra cosa aparte de hacer esas preguntas sobre vuestra asignatura, os animo a que se la hagáis no a una inteligencia artificial, sino a 2 o a 3 o a 4 o 5.
y os lo vayáis juntando en un Excel las respuestas que os va dando y vayáis comparando. Porque comparando respuestas nos podemos dar cuenta de para qué es buena una herramienta y no lo son otras, ¿no? Y bueno, esto es un artículo el que trata de la frontera de la IA y que tengo una entrada en mi blog sobre él, ¿no? Y bueno, la idea es que es un asunto importante. Aquí tenéis las herramientas gratuitas más importantes: ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, Pi, DeepSeek. Lo que pasa es que esta tiene censura de China. Yo a DeepSeek le decía, ¿por qué en China no se puede hablar de Winnie the Pooh? Y entonces se ponía a contestarme y cuando llegaba un número de renglones desaparecía la respuesta. Y me ponía una evasiva y me decía, ¿por qué no me planteas un problema de programación o de otra cosa y tal? Y no sé qué. No, y yo seguía con él. Y me volvió a hacer lo mismo. Y yo ya me di cuenta de en qué renglón... Y entonces lo que hice fue un pantallazo. Y entonces me empezaba a dar una respuesta que a lo mejor es que se estaban burlando de algún político importante. Y claro, es que es el mote del Xi Jinping ahí en China, es Winnie the Pooh. Y entonces, pues no puede la inteligencia artificial. Y si le preguntas sobre la democracia en China, pues te dirá que es un país súper democrático y maravilloso. Pero bueno, bien, entonces yo prefiero utilizar otras herramientas que no tengan esas alucinaciones, ¿no? Bien, o censura directamente, ¿no? Y luego también tenéis de Meta, posiblemente en el móvil ya se os haya metido Meta, o los que tengáis de Apple también tenéis otra. Bueno, pues, pero bueno, aquí tenéis los links, por eso lo del PDF y ya está. Entonces, si preguntáis a varias, luego las podéis comparar, ¿vale? Yo empecé haciéndolo en documentos de Word, copiaba y pegaba respuestas y las iba juntando, las iba comparando. También se puede hacer en Excel. Al final, si tienes muchas... porque si no, al final tienes lo de cada herramienta en el chat de la herramienta y no lo puedes juntar, ¿vale? Y bueno, nosotros hemos hecho comparaciones de distintos abordajes para generar tutores. Una de las cosas importantes en los tutores era que tú le des los materiales, ¿no? Tus apuntes. Pues bien, pues hay inteligencias artificiales que tú les das tus apuntes y responden peor que otras sin tus apuntes. Resultado inesperado. Claro, ¿cuáles son las que responden mejor? Las que cuestan dinerito. Pero si tú a una de esas que cuestan dinerito al profesor le pones los apuntes, pues te va a hacer el mejor tutor y ya os digo, es un coste en cierto modo barato. ¿Veis? Este le tiene publicado, el tutor Inmunología de tercero, le tiene publicado David por ahí en la tienda de GPTs. Y bueno, esto es, por ejemplo, un prompt para que una inteligencia artificial se comporte con un tutor. Y bueno, veis que le decimos, tiene partes del texto en distintos colores, ¿no? El papel que tiene que adoptar la inteligencia artificial, que normalmente pues, le dices que sea un experto, eres un profe en esto y además eres simpático y explicas muy bien. Y cuál es el objetivo, le das instrucciones sobre cómo debe comportarse, sobre aspectos pedagógicos de cómo debe actuar, las restricciones, lo que no debe hacer, ¿no? Y bueno, y incluso aspectos pues, de personalización, ¿no? Casi que les digan a los alumnos, pero tú, ¿de qué me quieres preguntar? Y tal, y no sé qué, que les vaya siguiendo el rollo. Esto hay un artículo, este artículo, creo que tengo por ahí el link, 10 minutos. Bueno, pues no sé dónde llegaremos, pero bueno, por ahora os ha gustado, ¿no? Lo que os he contado. Bien, seguiremos. Bueno, pues esto. Llegamos a esta parte. Vamos a acabar con una parte. Ya verás. Vamos a acabar. No, se va a quedar la mitad del PDF, no vamos a ver, pero bueno, vamos a acabar bien. Bueno, vamos a ver. Entonces, decíamos que la educación tiene que cambiar a los que aprenden, ¿no? Entonces, la incorporación de la IA lo que tiene que hacer es que seres humanos se van a convertir en seres humanos, pero que son capaces de colaborar y de trabajar con la IA. No hagas la foto todavía, Inma, que todavía tiene que salir el último. Ahora, hazla ahora. Entonces, esas transformaciones se pueden producir en estos 3 tipos de transformaciones.
el centauro, que ese sería el que dice, no, esto lo hago yo, esto lo hace la IA. El cyborg, ¿no? Que está integrado más en microescala y que entonces está usando la IA para... ¿Qué significa esto? Tal, ¿no? Digamos, lo integra mucho más. Y luego tenemos al plagiator, ¿no? Que este es el mote que le pusieron al delfín de Angela Merkel, que era ministro de Defensa. Le pillaron que había plagiado su tesis y lo echaron de la política. Si nosotros hubiéramos hecho eso en este país, pues a lo mejor no estábamos como estábamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que nuestros alumnos no se conviertan en plagiato, porque las consecuencias pueden ser muy malas, ¿no? La destrucción del mundo civilizado. Tenemos que intentar dirigirles hacia el centauro o al este. Y entonces os voy a enseñar esto, es que esto me interesaba. Esta es la escala, esta de Perkins, pero este Perkins, estos son autores de la anglosfera, ¿no? Que parece que allí ellos no tienen plagiatos, sí los hay, pero bueno, aquí muchos más. Y entonces esta es la escala que él tiene de tareas, ¿no? Que serían tareas de autoría humana. Si tú le pasas un detector, no tiene que dar menos de un 20% de IA. Esto, por ejemplo, se hace con las tesis y con los... No sé si aquí en la Universidad de Sevilla ya lo haréis con los trabajos de fin de grado. En teoría sí, lo que le pasa que le pasa es el Turnitin, pero si no tiene módulo de detección de IA no vale para nada, porque solo... Entonces, pero bueno, si le pones el detector de IA también te puede dar falsos positivos, con lo cual es un problema espinoso, Pero bueno, si a ti te sale que algo tiene un 100% de IA, bien. Bueno, hay algunos detectores más sensibles que otros, pero bueno, puedes usar 5 también, igual que con las IAs. Y entonces, si los 5 te dicen que aquello está hecho con IA, pues ya sabes lo que es. Entonces, podemos usar las tareas de nivel 2 serían en las que usamos la IA para generar ideas, para crear índices, estructuras, y a partir de ahí ya no se puede usar y los alumnos son los que tienen que, digamos, dice, he generado con esto, con la IA, y a partir de aquí he hecho el trabajo. Otra que es cuando utilizamos la IA en la elaboración posterior para editar. Pues, por ejemplo, imaginaos uno que está escribiendo un artículo para una revista y usa la IA para que le haga un inglés un poquito mejor que el que nos sale así de primeras, ¿no? Eso sería ese tipo de tarea, ¿no? Pero si estamos haciendo esto con los alumnos, pues les pedimos qué es lo que tú has hecho y qué es lo que ha editado la IA. Y si me pueden marcar las diferencias en colorines, pues mejor. Luego tendríamos, esto sería nivel centauro, ¿no? Otra sería una tarea completada por la IA, pero en la cual le ponemos al alumno a evaluarla. Es decir, a ti la IA te ha respondido esto, pero queremos que tú lo enjuicies críticamente y que me digas si te parece correcto, si no te parece correcto, si tiene algún fallo, ¿vale? Es decir, habría una parte de la tarea está hecha por la IA y lo utilizamos como un material para que el estudiante trabaje para juzgarlo, ¿vale? Y luego tendríamos el nivel 5, que sería el cyborg, ¿no? Que sería puedes usar libremente la IA, no es necesario especificar finamente qué es lo que ha hecho, pero sí que hay que reportar de la manera que establezca el docente, pues qué herramientas has usado, qué pronombres has utilizado, tal, un poquito de información, sobre todo para que ellos cojan pautas de buen uso de estas herramientas. ¿Y cuál pensáis que sería el nivel 6 en España? Plagiator. Entonces, lo que pasa que con el plagiator, fake human, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que hace ese? Pues le pregunta a la IA, copy y paste, ¿vale? Y entonces, eso es una tomadura de pelo al profesor. Entonces, en el detector va a dar unos porcentajes de autoría muy altos y entonces a esos alumnos, hay profesores que lo que se plantean es, a esos alumnos habría que, digamos, si esa evaluación continua no te suma nada, o si fuera otro tipo de evaluación, pues a lo mejor te suspendo, dice, pero no te suspendo por plagiar, porque a lo mejor no puedo demostrar fehacientemente que has plagiado, pero sí que no has aportado nada que no aporte la respuesta estándar de la IA. Y entonces, y ese va a ser mi nivel de, digamos, de suspenso, de aprobado, raspado. Y hay autores que digamos, plantean esto así, ¿no?
Bueno, esto ya lo hemos comentado, lo de los beneficios y los riesgos. Esto ya sí que... A ver, ¿alguien conoce Cluely? ¿No lo conocéis? Ni lo es. ¿Hay gente de ingeniería? Cluely. Clue son pistas. Es esto. Si metéis Cluely, lo tenéis, es de pago, ¿eh? Es de pago. ¿Qué es Cluely? Es una inteligencia artificial invisible, te pone un teleprompter en tu monitor y cuando te están haciendo un examen oral o una entrevista de trabajo y te ponen un problema de programación en el escritorio, Cluely escucha lo que te dicen, lee lo que sale, ve el problema y te lo hace. O te lo pone en el teleprompter y tú lo vas copiando del teleprompter la solución. Es decir, yo no sé a dónde vamos a llegar, pero hasta aquí es hasta donde hemos llegado. Esto lo desarrolló un estudiante de Estados Unidos que seguramente pues, dentro de unos años pues, será como el Zuckerberg, ¿vale? Porque se va a forrar, Y porque esto te sirve, pues vamos, te sirve, yo no sé, te sirve para entrevistas, exámenes online, incluso hasta para citas a ciegas, ¿no? Online y tal. Te dicen un teleprompter lo que tienes que decir, ¿no? Puedes recitar poesía, si hace falta. O sea, bien. Entonces, esto para que sepáis a dónde ha llegado. A ver, venga, ¿cuántos minutos nos quedan? ¿Uno? Pues venga, vamos a acabar como a mí me gusta, ¿eh? Bien. Última cosa, deberíamos dar buen ejemplo a nuestros estudiantes sobre lo que es un uso ético y transparente de la IA, ¿vale? ¿Veis ese documento? ¿Veis quién lo ha hecho, no? La CRUE, ¿no? Y la inteligencia artificial generativa en la docencia universitaria, oportunidades, desafíos y recomendaciones. Y fijaros que ahí abajo pone imagen generada por la IA. ¿Qué tiene que ver esta imagen con la IA? Además de haber sido generada con la IA, tiene que ver algo más. ¿No se os ocurre? Pensar en películas. ¿Qué? Terminator, ¿no? La segunda, Terminator, ¿no? Terminator 2. Vale, pues parece que los autores de esto, el tema de la imagen lo llevan bien. Pero en ningún sitio del documento pone que se haya utilizado IA para elaborar ese documento de la CRUE, ¿vale? Bueno, ya le conocéis. Los académicos no deberíamos ser plagiatos, porque si no, a ver, ¿cómo le decimos a nuestros alumnos que no sean plagiatos? Y si ya son académicos de la CRUE, o rectores, o autores a pago de los rectores, bueno. Entonces, a ver, esto es entrando en el documento y ves que pone otra imagen generada por IA y del texto no dice nada. Si paso ese texto por un detector de texto escrito por ahí, ¿qué porcentaje creéis que me sale? 75. 99,9. Puede que sea un falso positivo. ¿Cómo testé esa hipótesis? Este documento tenía otras partes y entonces en otras partes tenía unos porcentajes de plagio del 40, 50, 45%. Pero si esto ya pasa hasta en los documentos que imprime la CRUE, pues tenemos la IA en la universidad, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo creo que eso tenemos un poquito que dar a nuestros alumnos el aviso, ¿no? A navegantes de que aunque esto se llame plagio sigiloso, porque es difícil de detectar, no es indetectable ni es invisible. Y quienes además cogen ese camino, pues yo creo que empiezan a cavar la tumba de su futura reputación profesional. Y aquí, si quieres, lo dejamos. Que es un sitio magnífico ya, para esto dejarlo. Para que estudiéis, esto para que empecéis a estudiar. Bueno, ahora pregunta, que si me dejáis hablar, se nos llegan las dos y no... Los que queráis preguntar... Hombre, he visto a Enrique. Levantar la mano y damos una rondita de números, ¿no? Hay uno, espera un momentito, ¿alguien más quiere preguntar? ¿Dos? ¿Alguien más? Venga,
Enrique. Bueno, yo he tomado bastantes notas de lo que has dicho y le he Sí. preguntado a la IA que me generara algunas preguntas inteligentes. Y hay alguna que me ha gustado ¿Alguna te ha y gustado? la he dado una vuelta y te la voy a hacer. Venga, bien. O sea, has defendido con mucho entusiasmo el papel de la IA para mejorar la docencia, ¿no? Sí. Potencialmente, Si ¿no? es bien utilizada Exactamente. por los Entonces mi pregunta profesores y va por el los lado oscuro. estudiantes. Es decir, puesto que la mayor parte de los profesores universitarios no tienen formación ni en pedagogía, ni en Ni en IA. docencia, ni en IA, ¿cómo podemos evitar que la integración de la IA en nuestra docencia no solamente lo mejore, sino que reproduzca y amplifique los problemas crónicos que siempre hemos tenido aquí? Bien. Yo, Ahí, la hoja de firma está ahí por si que nadie se vaya sin firmar. ¿No? Vale, sí. vale. O sea, ¿tendría que haber una especie como de MIR pedagógico antes de usar la IA o no? No, yo ¿O creo que hay- ¿cómo vamos a hacer que no sea siendo para realistas, peor? Siendo realistas, lo que habría que hacer, y esto, yo creo que hay un gran despiste en la mayoría de las universidades. Hay alguna que lo ha hecho bien, por ejemplo, la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, ya en el año 24 hicieron una formación masiva de su profesorado, a la cual asistieron más de 600 profesores, sobre todo era una alfabetización funcional, que ese profesorado aprendiera a utilizar las herramientas y empezaron a trastear, pero bueno, ese es el punto de partida, ¿no? Y por supuesto les enseñaban, pues, cómo puedes usar esta IA para que te genere materiales y tal, y no sé qué. Entonces, yo creo que eso hay que hacerlo, pero tendríamos que haber empezado hace un año a hacerlo. Pero yo creo que hay un gran despiste. Yo por ejemplo, el año pasado, hace un año, en las jornadas de innovación de mi universidad, solo hubo una comunicación de IA. Este año lo han puesto como tema, como leitmotiv. Y allí la gente ha mandado cosas de IA, pero la mayoría pues habían hecho pues una encuesta, una chorradita sobre la IA y tal. Yo creo que nos ha arrollado la IA. Los tiempos de respuesta de las instituciones son muy lentos. Hasta que se llegan a consensos, a normas, 5 años van a pasar. Y mientras los alumnos, esto decían, el 90% de los alumnos usan la IA y el 10% inventen. Y sin embargo, eso los profesores, pues en lo que es en su docencia, muchos no lo usan. Es decir, nos van ganando los alumnos de goleada. Y yo creo que el problema puede ser que si las universidades no nos damos prisa en incorporar estas cosas, no solo que los alumnos nos van a torear y tú les vas a mandar un trabajo y te van a mandar un copy-paste de algo que les ha hecho la IA, salvo que tú como docente, claro, esto lo vais a tener en PDF, pero como no me ha dado tiempo a contarlo, lo que yo llamo, bueno, tú como vienes de la medicina entiendes esto, la evaluación clínica objetiva estructurada, ¿no? Que mantiene la estructura de las distintas cosas, pues lo que tenemos que hacer es pedirles a nuestros alumnos informes estructurados, en los que ellos te digan, tú le has pedido que indaguen sobre algo y tú le digas, dame qué prompt, dame qué te he respondido, resúmelo, dime algo que sospeches, que puede ser erróneo, intenta verificarlo. Es decir, que utilicemos estas cosas, estas herramientas como punto de partida, no para que nos den la respuesta hecha, sino como punto de partida para que los alumnos trabajen. Y sobre todo, pero eso te exige irte a las zonas de la frontera en la que la IA patina o falla de vez en cuando. Es que si no, la IA se convierte en un parche muy brillante, muy bonito, pero no te cambia realmente la educación, porque Sí. no es innovador. No, y luego hay un efecto muy, muy pernicioso, y es, si tú antes leías y dejas de leer porque dices, ya me lo lee la IA, pues tú al final acabarás sin saber leer. O sea, lo que no hagas, y sobre todo los estudiantes. O sea, ahí hay que tener mucho, esto que decía yo del centauro, ¿no? ¿Qué parte de la tarea? Claro, eso también a lo que te puede obligar es a que ciertas cosas se tengan que hacer en clase o se tengan que reportar de determinada manera.
porque si no, bueno, y con los móviles vamos a tenerla ahí en clase, o sea. Y bueno, y con las, bueno, os he sacado el Cluely, pero tenéis también las gafas Meta Ray-Ban, que esa tú le pones un problema de matemáticas, las gafas lo ven y te dice cómo arreglar, te sopla cómo arreglarlo. Sí. ¿Quiere el micrófono? Era una pregunta muy... Además, es que has mencionado Gemini... Espera, que te dé el micro, que si no, no se oye Sí. bien. Bueno, muchas gracias. Te Que oímos. es que me ha llamado la atención porque ha mencionado a Gemini, a ChatGPT, pero no ha mencionado el Copilot, que es... Bueno, es que Copilot, vamos a ver, Copilot te viene con el Office, pero no tiene nada que ver el Copilot corporativo Eso. con el Copilot, digamos, básico. Sería como si estamos comparando el ChatGPT gratuito con el ChatGPT de suscripción. ¿Qué es lo que han hecho algunas universidades? Han comprado licencia de Copilot corporativo. Y eso está muy bien, pero eso cuesta un dineral. La mayoría de las universidades no han cogido ese camino. Yo creo que también un poco porque han pensado, si me van a cobrar por el número de usuarios que tengo y la mayoría de los profesores no lo usan, pues ¿para qué voy a pagar una...? O sea, creo que ha habido ahí un, digamos... Y bueno, y estamos, pues eso, ¿no? Intentando ahorrar por todos los lados. Y por eso no he mencionado Copilot, pero Copilot pasará a ser una opción el día que las universidades digan, pago la licencia y tenemos un Copilot. O sea, una licencia premium para todos, para los docentes, para los estudiantes. Sería maravilloso, pero le va a costar un dineral a la universidad que lo haga. Entonces, también yo creo que estas cosas dependerá. Habrá algunas universidades, hay algunas universidades que ya han empezado a hacerlo, pero por ahora son minoría. Pero la Universidad de Sevilla no lo tenía corporativo, el Copilot lo tiene, ¿no? El Microsoft, pero no creo que lo que es la parte de inteligencia artificial, yo creo que viene la básica, ¿eh? Ah, sí. Sí. Son pocas, o sea, te puede ayudar, pero bueno, como te puede ayudar como la meta gratuita del móvil o tal, sí, pero el salto, la diferencia que yo decía entre una inteligencia artificial básica y una avanzada está normalmente cuando hay versión de pago, y versión básica está en eso, en el pago, ¿no? Y también tiene otras ventajas, porque también tiene el tema de la privacidad, el que los datos quedan dentro de la institución, pero claro, ahí es donde Microsoft va a decir, paga. ¿Quieres que los datos se queden en tu institución? ¿Quieres privacidad? ¿Quieres seguridad? Taca. Pero entonces, perdón, ya es por aclararlo, es que estuve en unas jornadas sobre inteligencia artificial y en la Universidad de Sevilla y dieron tanta caña con el Copilot como que nosotros podíamos confiar en el Copilot, en la privacidad que nos iba a dar porque era de la Universidad de Sevilla. A lo mejor es que la tenéis, a lo mejor es que lo tenéis. ¿Gemini? No sé. Yo era por aclararlo. ¿Se lo pasa a alguien? Hay que averiguar eso. Eso hay que preguntar al vicerrector del ramo. Yo creo que no. Yo creo que no, pero... Sí, bueno, buenos días. Has mencionado el 0GPT. Perdona un momento, me pido la palabra detrás tuya. Venga. Tú eres testigo. Yo soy muy corto. Has mencionado 0GPT como una posibilidad para detectar texto Sí, generado por IA, pero ¿hay otras herramientas Sí, o cuál hay nos muchas recomiendas? más, ¿Y hay cuál nos muchas recomiendas? más. ¿Eh? ¿Y cuál nos recomiendas? Quillbot es más fiable. ¿Quillbot? Q-U, ¿eh? Con Q. Q-U-I-L-L. Quillbot. Bot. Esa da porcentajes de positividad, yo creo que son más... Este que he dicho, el 0GPT, y hay otro que se llama GPT-0 y tal, suelen dar porcentajes más altos, ¿vale? E incluso la que hay de pago, que es el Turnitin para detección de... Ellos no pueden garantizar que no dé falsos positivos. Y eso, por ejemplo, en Estados Unidos ha sido un problema porque eso ha generado juicios.
porque sobre todo estudiantes que no eran lengua nativa el inglés, pues escriben de una manera estereotipada que muchas veces los detectores de IA lo daban. Pero es que incluso aunque las notas que ha tomado aquí a mano Rafa, se las pasamos a un detector de IA y a lo mejor dice que las ha hecho la IA. ¿Eso qué significaría? Que ese detector está dando un falso positivo, porque yo le he visto que estaba apuntándolo él y sin la IA, y sin la IA. O sea que, quiero decir, que está el problema de los falsos positivos está claramente detectado, y el problema es cuando eso tiene consecuencias legales y sobre calificaciones, o no digamos ya, te vamos a expulsar porque has copiado. Me toca a mí. Ahora te toca. Y yo voy a hacer una pequeña reflexión y le voy a pedir aquí al compañero que opine sobre esta reflexión, que me des tu meta-reflexión. Yo creo, y un poco la idea de que esta jornada nos centráramos un poquito en este tema va en esta dirección. Yo creo que el papel que puede jugar esta herramienta viene condicionado por el modelo pedagógico, el modelo de interacción con los estudiantes que se establezca. Es decir, en un contexto de un modelo tradicional, los roles de los estudiantes van a ser los que estamos definiendo aquí mayoritariamente, ¿no? Es decir, de copiar, de tal, porque es el rol en que te pone el propio sistema, donde tú no participas, donde tú no creas, donde tú no construyes. Entonces lo que hace es buscar, en la mayoría del alumnado, la vía fácil, el atajo. ¿Vale? Pero yo no lo juzgaría de una manera, digamos, negativa, sino más objetivamente como que son roles complementarios, ¿no? Dentro de un modelo que está anulando el rol del alumno. Entonces, al anularlo, el alumno reacciona de una manera, como diríamos, o bien sindicalista o de escapar de la cárcel, ¿no? De buscar los atajos para su beneficio a costa del menor rendimiento o del menor esfuerzo. En el modelo que nosotros tratamos de promover, con un centramiento en el estudiante, con un protagonismo del estudiante, donde creemos y confiamos en que el estudiante se puede incorporar al proceso, no desde una postura de voy a buscar los atajos, sino de verdad con un compromiso, tal, que llegaremos a lo mejor no al 100%, pero sí al 80 o al 70%, y la experiencia de los CIMA va por ahí. Yo creo que el papel de esta herramienta y de los posibles, digamos, prejuicios que puede tener se diluye bastante. Lo que quiero decir con esto es que deberíamos de estar siempre pendientes del modelo que está detrás, porque al final el modelo pedagógico, el modelo educativo, el que establece unos roles y el que establece unas sinceridades, unos compromisos, unas complicidades en el aula. Desde luego yo me imagino en mi aula, trabajando lo que trabajamos, en el caso mío de preparan y diseñan una intervención luego en el instituto, ¿no? En el área de biología, que tienen que aplicar en sus clases con sus alumnos y traerlo luego y todo esto. Desde luego a mí la mayor parte de mis alumnos nunca me han engañado, incluso usando la IA, no creo, me cuesta trabajo entender, porque tienen temáticas muy específicas. Ahora sí creo que puede ser una herramienta magnífica, porque además van a trabajar con futuros, con alumnos, con lo cual les va a venir muy bien. Entonces yo creo que el rol del alumno estándar, si lo situamos en el modelo tradicional, la interacción con la IA va a ser de un tipo, el modelo renovado de este estudiante que trabaja con un profesor o una profesora también renovado, que ambos intentan encontrar un modelo distinto, mucho más, digamos, más honesto. El papel de la IA va a ser otro, y de la IA y de otras herramientas, quiero decir. Y eso es importante que lo destaquemos, porque en el común del profesorado lo que se genera es el alarmismo, ¿no? Sí. El alarmismo negativo y tal, ¿no? Este era mi comentario. Y es fácil caer ahí en una satanización de la IA, ¿no? Y esto solo vale para que nos hagan trampas y tal, pero eso lo que demostraría es que los docentes no están siendo capaces de liderar ahí un uso que realmente sea positivo para el aprendizaje. No digo que sea fácil. O que no están en un proceso de cambio pedagógico, didáctico,
que le ayude a entender que las herramientas, esa y muchas otras, tienen otra funcionalidad distinta, ¿no? Entonces hay que poner el énfasis. El problema, lo hablábamos tú y yo cuando veníamos de la estación, ¿no? El problema de si hablamos solo de tecnologías, da igual la IA, que es la que está, o hablamos de tecnología en un marco didáctico, ¿no? Que es lo que yo creo que tú estabas un poco intentando plantear al principio. No deberíamos de hablar de las tecnologías si no es enmarcándolas en un modelo didáctico, como le queramos llamar, de referencia, porque cobran sentidos distintos, todas las tecnologías. Yo, desde luego, lo que hemos visto es que a nosotros, en contextos de enseñanza inductiva, gracias, en contextos de enseñanza inductiva, aprendizaje basado en problemas, aula invertida, indagación, pues la IA es una herramienta potentísima. Claro, si tú no haces esas cosas, pues tú no puedes aprovechar ese potencial. O sea, si tus alumnos no indagan, simplemente reciben lo que se tienen que aprender. Ya copian ahora, vamos, que decía antes de la IA ya copiaban. Entonces, yo creo que es muy importante eso, el marco, y el que sea un modelo, como decíamos, centrado en la perspectiva del estudiante. Yo creo que es muy importante que veamos, que pongamos el énfasis en que los docentes tenemos que reflexionar mucho sobre qué uso puede ser positivo por parte de los estudiantes para que aprendan nuevas cosas, aprendan a hacer nuevas cosas. E intentar dirigirles a ese uso. Y eso muchas veces, en función de cómo se diseñan las actividades, cómo sean los mecanismos para evaluar esas actividades, para recoger información de esas actividades, para ponerlas en común en clase, pues yo creo que eso es lo fundamental. O sea, tenemos ahí un papel enorme los profesores. Yo voy a poner dos pequeños ejemplitos que he hecho motivados porque venía él y sabía que se lo estaba currando bastante y yo quería también probar, ¿no? Ya venía probando cosas. Pero he hecho dos cosas que me han resultado muy interesantes. Una, ese concepto que usamos en los CIMA de actividades de contraste, ¿no? Le he dicho, en mi materia, en tal, los alumnos suelen tener obstáculos aquí, aquí y aquí. Y no hay, ¿qué tipo? Ponme ejemplos de actividades de contraste, le he explicado lo que significa para mí contraste, que le creen conflictos, que le creen contraejemplos, contraevidencias, tal, para que se cuestionen esos obstáculos, esas ideas que sustentan. Y las cosas que han salido me han parecido bastante interesantes. Algunas ya las estaba utilizando, pero otras no se me habían ocurrido. Te ha aportado. En la vida, ¿no? Eso, por ejemplo, es un tipo de cosas que en nuestro caso de los CIMA, pues a mí me ha sido muy útil. Otra cosa muy útil, esa idea de las preguntas encadenadas del libro de Finkel de Dar clase con la boca cerrada, de tú imaginarte el itinerario reflexivo que tiene que seguir el alumno para llegar de lo que tú sabes que son sus ideas preconcebidas al concepto que tú quieres que aprendan, ¿no? Si tú haces primero la reflexión de cuál sería el itinerario de preguntas socráticas, digamos, que te llevaría aquí y se lo metes a la IA y le dices, y ahora diséñamelo esto en forma de un guión de trabajo, de recursos y tal, ¡pum! Y te da, pero claro, tú le tienes que dar ese guión. También le tienes que explicar bien lo que quieres, claro. Pero si le explicas bien lo que quieres, te lo hace. Cuando tú tienes claro en tu modelo pedagógico qué es lo que necesitas para promover el aprendizaje del alumno, te evita muchísimo trabajo. O sea que ahí yo creo que es un recurso para eso bastante potente. Bueno, ¿qué más? Venga, para allí, compañero. Mira, yo, el micro, ¿dónde está el micro? Se lo quería quedar, lo ha puesto en el suelo. Se le iba a llevar. Se le va a llevar. Que lleva ya este micro, que lleva una ya incorporada. Sí. Bueno, mi pregunta ahora mismo no va tanto sobre el Salud, compañero, saludos. ¿Qué pasa, Rafa? ¿Qué tal? No va tanto sobre algún uso específico de la inteligencia artificial para la enseñanza, sino más bien de hacia dónde nos lleva. Quiero decir, en el año 2004, ¿vale? Cuando yo empecé a estudiar, yo me acuerdo que fui a una escuela de ingeniería
lo que se vendía y que la verdad que a mí me gustó y funcionaba bien, es que era una escuela pequeña, había mucho profesor para los alumnos que éramos, era una atención más personalizada, más tutorizados los alumnos. Y sin embargo, todo esto, la conclusión a la que yo llego después del incremento de la productividad y todo lo que y los profesores centauros, es que lo que somos capaces es de atender a más alumnos, un mismo número de profesores, o habiendo los mismos números de alumnos, reducir el número de profesores, que es a lo que tiende la universidad, ¿no? Sí. Entonces, nosotros participar en este juego, ¿por qué camino nos lleva? ¿A dónde queremos llegar? Porque está muy bien, quiero decir, aprender esto. Si yo soy el primero que usa la inteligencia artificial para generar problemas, lo único que no tengo es lo del chatbot controlado al final la corriente te arrastra. Pero nos tenemos que dejar de arrastrar por la corriente. ¿A dónde nos va a llevar esto en 10 años? Bueno, yo creo que sí, que la corriente nos va a arrastrar, pero a nosotros y a todos. Porque esto ocurre en la enseñanza, pero ocurre en la medicina. Mi mujer es radióloga y tienen atrasos de cosas sin informar y los gerentes del hospital dicen no, aquí no se cierra nada, aquí todo citar lo que pueda la máquina, el escáner, la resonancia. Y claro, esas máquinas antes te tardaban en hacer un estudio un tiempo y ahora en ese tiempo te hacen 10 estudios. Y tú, sin embargo, sigues teniendo los mismos radiólogos que tenías antes y no pueden procesar eso. Y ya les están diciendo, oye, ¿por qué no montáis un sistema de inteligencia artificial que os ayude a ser más productivos en el diagnóstico de... Al final, estas cosas, sobre todo las cosas que cuestan dinero, pues se busca la manera de hacerlas que lo mejor posible, pero que cuesten menos dinero. Y en el tema de la educación, hombre, en el tema de la educación yo creo que el tema es que va a permitir, porque estas herramientas tienen un potencial, pero si no tienes detrás a un profesor con una voluntad que quiera usar esas herramientas, digamos, para el bien, para el aprendizaje de sus estudiantes, pues no va a cambiar nada, ¿vale? Hombre, a lo mejor no deberíamos decir muy alto, ¿no?, que no se enteren los gestores, ¿no?, de que ahora resulta que podemos utilizar la IA como profesor ayudante o que nos puede hacer ciertas tareas, ¿no? Pero vamos, les ha dado igual. Cuando lo hacíamos nosotros, yo le decía, yo hago la invertida, pero por eso no me quitaban horas ni nada, ¿no? Me decían, ¿tú quieres currar más? Pues curras más. Yo creo que el sistema, no sé. Hombre, otra cuestión es que llegue un momento que la universidad diga, no tenemos presupuesto para pagar tanta plantilla con lo que ingresamos por matrículas y tal, o no sé qué. Pues ahí habrá que ver cómo ajustarlo y entonces sí, el uso que sea capaz de hacer la organización de esta nueva tecnología, pues permitirá que se puedan hacer unas cosas u otras. Yo el problema que veo es que con estas innovaciones tecnológicas disruptivas, quien se da a las organizaciones les cuesta muchísimo aprender. Y entonces, quien más rápido aprende es el usuario espabilado. El profesor que empieza a usar estas herramientas y dice, esto me puede servir para esto, y lo empieza a usar y tal, y a lo mejor en unos meses está enseñando a todo su departamento cómo usar esas herramientas para, yo qué sé, pues para informar estudios de radiodiagnóstico o lo que sea. Y el problema es que estamos en unas organizaciones que están muy organizadas desde arriba hacia abajo, en las que los que estamos pisando las aulas pues no tenemos muchas cosas que decir, pero a lo mejor somos los primeros que nos damos cuenta de qué cosas se están cambiando en la realidad y si los alumnos hacen trampas o si los alumnos no aprenden de una manera, pero desde arriba a lo mejor pues no les interesa oír esa música, ¿no? Entonces yo creo que hay un problema ahí. Va a ser el cómo las... Yo lo que os he contado un poco es la óptica del docente individual o un grupo de docentes de un área que intentan
Bueno, pues utilizar estas herramientas para mejorar el aprendizaje en sus asignaturas. Pero hay otras perspectivas, ¿no?, más institucionales, más de arriba abajo. Pero yo creo que aquí quienes vamos a saber qué es lo que hay que hacer, muchas veces el problema es que vamos a estar abajo, no vamos a estar arriba. Hay que sindicarse, compañeros, y los sindicatos tienen que espabilar también, ¿eh? Porque hay componentes laborales, hay componentes ecológicos del costo energético que suponen las IA, o sea que aquí hay un debate que trasciende lo que estamos viendo, que tiene componentes políticos y tal, que mañana yo creo que seguiremos con este debate, porque en la mesa redonda me consta que hay compañeras y compañeros que van a plantear este tipo de cosas, ¿no? Entonces, hoy era un poco más la herramienta y la parte pedagógica y la herramienta. Mañana, pues, vamos a entrar también en esos debates que son muy trascendentes, ¿no? La última palabra, Juan, y cerramos. Por complementar lo que ha dicho, es probable, pero que los de abajo tengan más soluciones. Pero también hay una cosa de la que ha dicho él, que pasaba también la revolución industrial. Es decir, Los luditas. Estamos en algo que nos va a comer, y lo has descrito muy bien. Eso significa que no podemos pensar con el esquema actual. Tendremos que modificar nuestra forma de estructurar cómo sería nuestra labor docente, investigadora y de gestión. Es decir, yo no sé cuántas horas llevo trabajando las últimas semanas. A lo mejor así trabajo menos. No es que me echen a la calle, pero trabajo un poquito menos, que no está mal. No está mal. Que no está mal. Entonces yo creo que es un debate, como decía Rafa, que es muy interesante, pero es simplemente porque es algo que nos va a llegar, que es muy novedoso, que, como bien decías tú antes, escribía y te engañaba o te decía cosas que no eran verdad, pero es que ahora cada vez que le escribes algo... Va atinando más. Aquello atina mucho más, Gracias. Yo sí, un pequeño comentario. Referente a lo que habíamos dicho antes sobre la inteligencia artificial que nos aborda, ¿no?, a todo el mundo, creo que tiene un papel muy importante el rol del docente dentro de la implementación de la inteligencia artificial en el aula, porque ya, como has dicho, el alumno ya va por goleada ganando y haciendo trampa. Es decir, ya va con ese pensamiento ya directamente. ¿Cuál es lo que creo que debe ser una parte importante? Si el alumno detecta que el docente planifica, genera y todo va por ahí, va a decir, oye, yo me la voy a jugar también y yo también voy a hacer lo mismo. O sea, él va a aprender muchísimo más rápido. Sí. Simplemente eso, que habría que buscar un equilibrio en el rol del docente, que aprenda, sobre todo en formación, porque así también aprende a discernir si llega un momento en el que... tengo que cambiar la dinámica, tengo que cerrar ordenadores y tengo que... Oye, este trabajo lo vamos a hacer por aquí. De otra manera, sí. Es muy importante que a nivel institucional que se hiciese una formación acelerada. El problema es que las instituciones ahora mismo no tienen claro ni cuáles son los potenciales usos, quiénes son los expertos. ¿Quién les podría dar el mejor curso a su profesorado? Yo, por ejemplo, en mi universidad he ido a bastantes cursos sobre inteligencia artificial, más de la mitad son una patata, que te va gente que de docencia no tiene ni idea, que a lo mejor saben algo de inteligencia artificial, pero no de cómo aplicarla a la enseñanza. Y entonces, sí, las instituciones están intentando dar formación, pero realmente es que no tienes gente que esté preparada para hacerlo. Y ya os digo, nosotros llevamos 2 años, o sea, somos unos enanos en esto, pero por lo menos entendemos del cómo aplicarlo a la enseñanza. Muy rápido, no, que Samuel es mi exalumno, ¿vale? Él está aquí en la representación de los estudiantes y en mi asignatura. Él ha trabajado, cada uno tenía que presentar su científica y él trabajó su científica a través de la inteligencia artificial, donde ha traído fotos antiguas de ella y ha puesto ella a presentar su vida. Y que fue chulísimo y ahí que fue donde yo empecé a ver cómo la inteligencia artificial
puede nos traer complementos interesantes, creativos para el aula. Y fue bastante interesante, bastante impactante ver la científica contando su vida. Entonces ha tenido toda una parte de investigación, de fotografía, de arte y de inteligencia artificial. La Era científica lo que quiere decir es que los alumnos tienen que investigar una científica. Sí, 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 sí. Eso Sí, es. sí, sí. Bueno, compañeros, lo dejamos aquí. Buena alimentación. Mañana seguimos con la mesa redonda sobre esta temática y gracias. Un aplauso. Buenas tardes a todos.